Bienvenida gente deseadora de ricura mental. Hoy toca hablar sobre un tema de bastante relevancia en el país, que es una herramienta que es algo desconocida para el público promedio. Sí, hablo del IPOM o Informe de Política Monetaria. El IPOM es un documento de publicación trimestral que tiene como objetivo o misión principal calcular la evolución esperada reciente de la inflación vivida. Con estas publicaciones y en base a los resultados obtenidos se va evaluando la situación y con un análisis se toma en cuenta cómo puede afectar la conducción de la tasa de política monetaria, que en sí es de relevancia para saber el camino de la economía en el mediano plazo. En resumen, es relevante porque con ella el Banco Central puede ir estudiando la inflación con la finalidad de mantenerla a la baja, logrando un mejor funcionamiento de la economía, un crecimiento mantenido y evitar que afecte a las personas, ya sean sus ingresos, sus gastos, entre otras cosas. Como herramienta, el IPOM, además de todo lo anteriormente mencionado, se puede considerar muy importante para comprender la economía y políticas monetarias del país, debido a que en el informe de información de proyecciones de variables claves de la economía, como lo son la inflación, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, ayuda también a ver qué se cumplió y cómo funcionaron las políticas del Banco Central aplicó durante este periodo, para así plantarse sobre el panorama externo e interno en base a estas proyecciones y data, además de ser transparente en lo comunicado, siendo fácil de entender, generando cercanía así con el sistema financiero y el público. Primero tenemos que hablar del contexto internacional entre diciembre del año pasado y principios de marzo de este mismo año, donde las perspectivas del crecimiento mundial para este año se habían visto favorecidas por los datos que han sido entregados por de las actividades de las principales economías, destacando, además, el mejor panorama que existe en China tras el fin de las restricciones sanitarias. Pero aún así, han resurgido temores por una inflación que se ha mantenido alta, pese a que la inflación total ha demostrado retroceso en las distintas economías del mundo. Debido a esta situación, los principales bancos centrales del mundo empezaron a tomar medidas que apuntaban a una política monetaria más restrictiva, con aumentos de la tasa de interés nominal, tanto como en Estados Unidos como en la eurozona, como en varios países de Latinoamérica. Esto tenía la clara intención de garantizar una convergencia inflacionaria, pero aún con esta subida de la tasa de interés nominal, la las expectativas de crecimiento global fueron tan fuertes que pudieron contrarrestar esta situación, lo que contribuyó en una caída en la percepción del riesgo en ciertos activos financieros. Sin embargo, todo ha cambiado, el escenario internacional ha cambiado a finales de marzo, principalmente por las dudas que se han instaurado sobre la salud financiera de la banca internacional, que se han dado durante el inicio de marzo y que han sido potenciadas por la noticia sobre la quiebra de Silicon Valley Bank y de otras entidades bancarias de Estados Unidos. Además, considerando la frágil situación de algunos bancos europeos, esto aumentó la incertidumbre, la preocupación y claramente ha reflejado un aumento en la volatilidad en los mercados financieros mundiales. Esto produjo que se redujieran las tasas de interés mundiales en el corto y el largo plazo de manera relevante, reflejando expectativas de menores tasas de la política monetaria y un aumento de la aversión al riesgo respectivamente. Pero en nuestro país la evolución de los precios de las materias primas ha sido dispar, ya que ha mostrado un comportamiento heterogéneo entre las tensiones financieras globales y el mejor desempeño que ha enfrentado China. Y eso podemos destacar que como somos un país que exportamos materias primas, principalmente cobre a China, esto ha llevado a una mejora en los términos de intercambio en Chile. El Banco Central conduce su política monetaria buscando que su proyección en un horizonte de 2 años se ubique en 3%. Este horizonte de proyección debido a que sabemos que las políticas monetarias tardan varios trimestres en verse reflejadas por completo en la economía. Impactos externos como los mencionados e internos como el exceso de gasto acumulado en los últimos años
han provocado una mayor masa circulante en nuestra economía y, como muestra la teoría cuantitativa del dinero, impactan una mayor inflación bajo una variación no significante de la producción. Esta inflación ha tardado en bajar y este lento proceso de reajuste se ha destacado principalmente por un gran consumo privado, mayor del que se había esperado previamente, lo que se traduce en un menor ahorro nacional. Esto se puede explicar por fundamentos como una menor incertidumbre político-económica del país y un mayor desempeño en el mercado laboral. Se destaca que esta mayor empleabilidad se ha dado principalmente en trabajadores asalariados. Sin embargo, indicadores apuntan a un mercado laboral menos dinámico hacia adelante debido a una menor búsqueda de trabajadores por parte de las empresas y una percepción de menor dificultad para encontrarlos. En contraste al consumo, la inversión lleva varios trimestres estancada, lo que sí destaca un poco la inversión en equipos y maquinarias debido a la demanda minera. La inversión no minera muestra un bajo dinamismo debido a la dificultad para acceder al financiamiento bancario, esto debido a la compensación que se busca por el bajo ahorro que hemos tenido en los últimos años. El débil desempeño de la inversión se espera que continúe hacia adelante debido a factores como el escenario externo de Estados Unidos y Europa que impactan en las condiciones financieras internacionales, que serán más restrictivas. También la política monetaria local seguirá contractiva, la tasa política monetaria ha sido y continuará en 11,25%. Todo esto impactará también en las expectativas de los empresarios y sus decisiones de inversión. A continuación se muestra un análisis bajo algunos supuestos. El Banco Central señala que es flexible ante los cambios que hay en la macroeconomía, pero en este momento cabe preguntarnos, ¿qué pasaría si estas medidas se mantienen? Ahora bien, pensando en el largo plazo y considerando Chile como una economía abierta, pequeña, y considerando la condición de no crecimiento económico, ¿qué es lo que pasaría en la macroeconomía que esté relacionado con una disminución del consumo? El principal efecto que se busca en mantener la tasa política monetaria alta en 11,25% es reducir el consumo, pues el consumo de nosotros como personas, como individuos, tiende a disminuir cuando podemos colocar nuestro dinero en inversiones. En una economía cerrada y pequeña, la cantidad de inversión local depende solamente de la tasa exterior que hay en el resto del mundo, por lo cual ésta se mantiene quieta y además el gasto público, por condición ceteris paribus, no va a cambiar. Por lo tanto, si disminuye el consumo, la producción que se destinaba a esa parte de la demanda agregada va a parar a las exportaciones netas. Por lo tanto, como resultado de una disminución del consumo ante una subida de las tasas de interés, se tiene que aumentar las exportaciones netas. ¿Por qué aumentan? Porque Chile se vuelve más barato, haciendo así que el resto del mundo prefiera comprarnos. Lo que desencadena en que al país, al volverse más barato, este se deprecia, disminuyendo el tipo de cambio real. Ahora bien, a nivel exterior, también se están tomando medidas para combatir la inflación a nivel mundial, lo que también repercutiría en un aumento de las tasas en el resto de los países del extranjero. ¿Y ello qué consecuencias tendría en la economía nacional? Como la tasa de interés exterior ya no se encuentra fija, el nivel de inversión tampoco lo está. Lo que va a estar ahora fijo es el consumo, mientras que el aumento de las tasas exteriores hace que la inversión nacional disminuya, pues se prefiere invertir fuera para obtener mayor rentabilidad. Y los recursos que estaban destinados a la demanda de inversión local se destinan ahora al aumento de las exportaciones netas. Como se observa, un aumento de las tasas en el extranjero implica una disminución de la inversión a nivel país, pues es preferible invertir en otro lugar fuera del país que acá si es que las tasas de retorno están muy bajas. Ahora bien, ello también tiene como consecuencia un aumento de las exportaciones netas, lo cual nuevamente implica que el país se vuelve más barato para comprar, haciendo así que disminuya el tipo de cambio real y se deprecia la economía. El informe de política monetaria nos ha entregado mucha información esclarecedora del desempeño de nuestra economía, permitiéndonos dilucidar el escenario futuro de nuestro país a nivel socioeconómico. A través del análisis de los diferentes mecanismos y efectos inflacionarios pudimos identificar los aspectos más relevantes que afligen el mercado y los pronósticos para el manejo de estos.
Entendemos que el objetivo del Banco Central es llegar y mantener el nivel de inflación cercano a un 3%, y que producto de diferentes impactos externos e internos, esta se encuentra aún muy lejos de su objetivo. Vimos causales de esta situación como que el lento ajuste de la economía sea en parte por una reducción más leve del consumo privado de lo que se esperaba, provocando una revisión a la baja en el ahorro. Esto provocado también por otros factores cruciales, como la incertidumbre político-económica y la reducción del tipo de cambio. Todo esto en contraste con la inversión, que lleva varios trimestres estancada y se reconoció que los determinantes de esta continuarán generando un débil desempeño para este y el año próximo. También afectado por un deterioro del panorama externo, volviendo al tema de la mayor incertidumbre por la situación financiera internacional y las políticas monetarias locales. En la presentación pudimos ver gráficamente los efectos esperados de los mecanismos para manejar la inflación bajo los diferentes modelos macroeconómicos, tal como fomentar el ahorro con la TPM y cómo ésta repercute en una disminución del consumo y finalmente en una depreciación de la economía y un aumento en las exportaciones. Esto es coherente. Si tenemos más para ahorrar, tenemos más para exportar. Visualizamos un hecho clave que es el aumento de las tasas de interés en el exterior, que desencadenan en un aumento de las exportaciones netas y una depreciación en la economía local. Comprendemos que este informe es fundamental para la transparencia y la comunicación efectiva de las acciones y objetivos del Banco Central, así como para brindar orientación al mercado, a los inversores y al público en general. Esto es esencial para fomentar la confianza en la institución y garantizar su rendición de cuentas ante el público y los responsables políticos. Esto es crucial, ya que hablamos de confianza en un ente financiero. Ya vimos cómo la incertidumbre y la inseguridad de la estabilidad del país causaron estragos en las políticas monetarias y los resultados esperados. Yace aquí la relevancia de comprender el IPOM y darle la importancia requerida, pues si la entendemos y somos capaces de darlo a entender, podremos como sociedad tomar mejores decisiones conjuntas para el futuro del país. Muchas gracias.